La finalidad del Ho'oponopono es conectarnos con la divinidad a través del alma, lo que implica abandonar toda expectativa, pues de lo contrario dejaríamos intervenir a la mente. Y si la mente recupera el control, el alma se retira y se bloquea el proceso. Abandonar las expectativas nos resulta difícil porque cuando nos marcamos un objetivo, solemos hacer un primer análisis de datos y después pasamos a la acción. Por lo tanto, nos mantenemos en el marco de lo razonable, que depende totalmente del intelecto, la mente y el ego. Por otra parte, la elección del objetivo ya ha sido fruto de la reflexión mental. Para escoger un objetivo, la mente echa mano de su banco de datos, como lo haría un ordenador con los datos de su disco duro. Por lo tanto, la elección de un objetivo es producto de las memorias y de ahí que la mente se equivoque tan a menudo. La mente solo existe en el pasado o en el futuro, y pierde su poder sobre el momento presente, porque aquí no puede actuar. Por eso la eficacia del Ho'oponopono radica en practicarlo en el aquí y ahora, desconectado de la mente, con un desapego total que nos permitirá alcanzar un estado de vacío o estado cero, del que habla el Dr. Len. Se trata de un estado donde puede aparecer la inspiración, la cual proviene del alma, de la divinidad que albergamos en nuestro interior y que sabe exactamente qué es bueno para nosotros. Los pensamientos destructivos provienen de nosotros mismos. Si los pensamientos están equivocados, crean una falsa realidad, mientras que si a cada momento aparecen pensamientos de amor, paz o gratitud, nuestra realidad también se impregnará de estos sentimientos. Dado que para controlar cada pensamiento que aparece es sumamente difícil, una buena manera de percatarse de su energía positiva o negativa es tomar conciencia de los sentimientos que nos generan. Si nos sentimos bien, los pensamientos de origen son positivos y podemos permitirlos, en tanto que si nos sentimos mal, es porque estamos teniendo pensamientos negativos y debemos dejarlos ir. Las ancianas hawaianas entienden el poder de la transmutación cuando piensan o pronuncian una palabra negativa, se excusan y la corrigen inmediatamente. Nosotros, como los hawaianos, podemos seguir esta sencilla técnica para transmutar un pensamiento o una palabra negativa. Repetir 3 veces cancelo, con lo que enviamos al universo el mensaje de que anule nuestro mensaje anterior. Recuerda que tienes 2 opciones: dejar que tus automatismos habituales lo decidan todo, o recuperar el control para crear otra realidad. Se trata de hacer atención en el presente dejándote de enjuiciar. En el ahora todo es nuevo, sin memoria, sin karma. Y aunque es cierto que puedes cometer errores, debes aceptar que no existe la perfección fuera de la propia vida. Si aplicas esta forma de pensar tan a menudo como te sea posible, con el tiempo se convertirá en un automatismo. Por la mañana y a lo largo del día, escribe en un cuaderno o tarjeta todo lo que te venga a la mente sobre ti mismo, los demás o cualquier situación que puedas encontrarte. Por ejemplo, no voy a hacerlo, no va a funcionar, yo ya no creo. Ay, el día empezó mal, vaya con los atascos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Estoy muy decepcionada. Esta mañana tengo la mente sucia. ¡Qué idiota! Él o ella no me entiende. Pueden ser pensamientos o frases bloqueantes. Y los medios de comunicación tampoco ayudan, porque vivimos en una sociedad donde domina el miedo. Y ellos nos influyen. Cuando aparezca un pensamiento negativo, reacciona de manera diferente y desarrolla los reflejos para desviarlos y transmutarlos. El primer paso es observar los propios pensamientos y a continuación empezar a controlarlos. Una forma de hacerlo es desviando los pensamientos negativos. Para ello aplica una o más de las siguientes técnicas, tan a menudo como puedas durante al menos 3 semanas.
Borrar un pensamiento negativo. Tan pronto como un pensamiento negativo aparezca o pronuncies una palabra negativa, repite 3 veces cancelo, 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 mientras te centras en dicha palabra o pensamiento. El haz de energía. Visualiza un poderoso haz de energía de color violeta con la capacidad de transmutar lo negativo y pide su activación del siguiente modo. Solicito la activación del rayo violeta aquí y ahora, sobre mí y sobre mis pensamientos y emociones. Y pido que toda negatividad se transmute en energía de amor y paz, aunque yo no sepa el modo. Gracias, gracias, gracias. Deja que actúe durante varios minutos, concentrándote en tus sentimientos. La lista de la compra. Esta técnica se trata de enviar al universo una lista de lo que quieres de todo corazón. Puedes utilizar esta fórmula. Universo infinito, cubre con tu cúpula de color rojizo, para una situación financiera o una casa, de tu cúpula blanca, para una persona, por ejemplo, tú mismo. Te pido y describe con precisión lo que quieres. Elimina lo negativo, visible o invisible, que se hará de forma inmediata y perfecta, de acuerdo con el plan divino. Y di gracias. Lee cada intención 3 veces al día durante 21 días seguidos. Otra técnica es la práctica de la gratitud. Escribe a diario en una lista durante 21 días al menos una decena de puntos cuya realización agradeces al universo. Pueden ser cosas muy sencillas, aparentemente evidentes, como tener luz, techo, buena salud. Nuestro corazón hambriento quiere más y más, convirtiéndonos a menudo en unos insatisfechos crónicos. Para que esto cambie, empieza por reprogramar tu capital positivo. Transforma el punto de vista. Hazte una serie de buenas preguntas cuando suceda algo desagradable o alguien altere tu camino. En lo más profundo tú eres el único responsable de atraer una u otra forma de energía. La parte de la situación que más te molesta es la parte grabada en tu memoria, en contra de tu voluntad, y esa es la que hay que limpiar. El desorden corresponde al pensamiento y a esa memoria interior que conviene liberar. Hazte las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy tan contrariado? ¿Qué es lo que me disgusta realmente? ¿Por qué eso me hace montar en cólera? ¿Qué es lo que me molesta tanto? Otra técnica. Salir del círculo vicioso de las memorias erróneas. La cosa más pequeña, ya sea un olor, un tono de voz, ruido o melodía, puede despertar en nosotros los truenos de la negatividad, la cólera o la decepción. Y ello porque despierta la memoria de un suceso, emoción o dolor que no ha sido superado. Estos indicadores no pueden rechazarse, en tanto se vinculan a memorias dolorosas, que podrían activar perpetuamente una falsa realidad que no se corresponde a nuestro ser. Aunque este sistema es poco aconsejable, lo mantenemos porque nuestro ego nos desvía de nuestro ser, entrando en un bucle en el que cada vez nos resulta más difícil reconocer nuestra responsabilidad. Y al contrario, queremos formalizar la situación buscando la aprobación de los demás, como un hámster que da vuelta al cilindro, buscando la aceptación sin descanso. Este círculo vicioso no nos lleva a ninguna parte. Por el contrario, nos aleja cada vez más de nosotros mismos y de la posibilidad de convertirnos en un ser liberado de cargas. La convicción de que una realidad satisfactoria y positiva solo llegará del exterior es uno de los mayores errores que podemos encontrar en el camino. Como dijo Juan de la Cruz, no corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es solo a ti mismo. ¿Quién no conoce a personas que quieren cambiar el mundo pero son incapaces de cambiarse a sí mismas? Ante todo debemos poder cambiarnos a nosotros mismos, porque eso cambiará el panorama más allá de nuestra piel. Como hemos visto, cada uno de nosotros vive en un pequeño punto
dentro de una gigantesca matriz de energía que está conectada con otras, y donde cualquier cambio que hagamos redundará en el resto de los puntos. El Ho'oponopono se corresponde exactamente a este sistema, y ello explica que se produzcan milagros y cambios asombrosos que, por otro lado, son pura lógica, ya que nuestra realidad es resultado de nuestros pensamientos, programaciones y creencias. El cambio transformador que buscamos se produce cuando intervenimos sobre dichos pensamientos, programaciones y creencias. Veamos otra técnica, la técnica del espejo. Imagina que tienes delante de ti un gran espejo que es tu realidad. En primer lugar, deja de mirarte en el espejo para no seguir influenciado por tus pensamientos erróneos y poder tomar los mandos de tu vida sin automatismos. Es necesario que rompas con esta realidad porque conlleva todo aquello que deseas eliminar. Decide transformar realmente tu vida, haciéndote su único responsable en situaciones que te resulten vitales. Comprométete a disolver todo mal pensamiento, memoria o creencia. La duda puede acecharte si lo que has pedido no recibe una respuesta inmediata. O incluso peor, reaparecer situaciones o personas inconvenientes. Sin embargo, no te desalientes. En el inmenso tablero del universo, algunos sucesos tardan en producirse porque necesitan más tiempo para concretarse. Aunque la imagen deformada de ti mismo en el espejo ya se haya disuelto, se necesita tiempo para que se dibuje otra nueva. La confianza y la paciencia son necesarias para conservar la fe en uno mismo, así como para aceptar lo que está por venir. El Ho'oponopono permite eliminar las dudas y conservar la fe en un contexto de energía positiva. Ahora bien, ¿qué entendemos por paciencia? ¿Existe un no hay mal que por bien no venga? Veamos una historia, la del campesino y su caballo. Un campesino se divierte con un magnífico caballo que acaba de comprar. Es un ejemplar bello e impetuoso, y aunque todo el pueblo lo admira, también pregunta al campesino: ¿era realmente necesario que compraras este caballo? Un día, el hijo del campesino lo monta, se cae y se rompe una pierna. Entonces todos le dicen al campesino: ya ves, por comprar este caballo, ves que no fue una buena idea. Poco después se declara la guerra y todos los jóvenes del pueblo han de partir al frente. Felizmente para el campesino, su hijo sigue con la pierna escayolada y no puede ser movilizado, con lo que evita perecer en la guerra, como el resto de jóvenes. Entonces, ¿comprar el caballo fue bueno o malo? En todo momento, pero más aún cuando ya hemos hecho nuestro pedido, al universo debemos nutrirnos de pensamientos positivos, de amor y gratitud. ¿Por qué no tener confianza en nuestro destino si los maestros somos nosotros mismos? Ante todo, mucha calma. La paciencia es una virtud y el método del Ho'oponopono puede ayudarte a disfrutarla con gran facilidad, mientras te tomas la libertad de limpiar tus memorias negativas y atraer una nueva y mejor realidad. Pero, ¿cómo podemos cambiar algo en un sistema que desconocemos? Pues aprendiendo a abrirnos a aquello que está a nuestro alrededor, aun cuando todas las informaciones vayan en sentido contrario a lo que hasta ahora dábamos por sentado. El hilo que une ciencia y espiritualidad se vuelve más fino día tras día. Así que ya es tiempo de adentrarnos en lo desconocido. Puesto que vivimos en el planeta Tierra, es un deber tratar de comprender cómo funciona y enfocarnos en el sentido de todo el universo. Son muchos los que todavía piensan que solo existe una realidad concreta, hecha de materia, que solo creen en las cosas que pueden captar con sus 5 sentidos. Creen, por lo tanto, que solo su intervención sobre la materia, las situaciones o las personas les permitirá cambiar cualquier cosa en sus vidas. Ahora bien, podemos preguntarnos sobre las consecuencias de este punto de vista materialista. Tenemos varios cuerpos, físico, mental y emocional,
lo que encaja con el funcionamiento del Ho'oponopono, en tanto la técnica hace un llamamiento a nuestro cuerpo espiritual y a la divinidad que hay en nosotros. Es esta parte divina la que limpia nuestros pensamientos y programaciones erróneas. Y aunque no queremos sembrar el descontento y desconcierto, es siempre tiempo de abrirnos a nuevos horizontes, reconociendo que existe otra realidad, o mejor dicho, que existen muchas capas de realidad. Y en el caso que nos ocupa, que nuestra realidad no afecta solo a lo concreto, sino más bien al nivel energético. Tal como conocemos en la vida cotidiana las tres dimensiones, nos aparecen con una frecuencia vibratoria baja. Pero existen otras dimensiones paralelas con niveles vibratorios diferentes y a las que también podemos acceder. Podríamos compararlo con una antena de radio con frecuencias distintas. Si no sintonizamos con la buena frecuencia, no podremos recibir la información. Por otro lado, ¿es posible obtener éxito si queremos modificar un acontecimiento o influir sobre una persona con la simple fuerza de nuestra voluntad? Por supuesto que no. Sobre el plano material no puede hacerse ningún cambio por la fuerza de la voluntad. Todo tiene su origen a un nivel energético y nosotros simplemente nos movemos dentro de inmensas matrices enlazadas entre sí. Por lo tanto, no pueden obtenerse resultados si no se actúa sobre la fuente a nivel energético. Aunque no es fácil aceptar este funcionamiento, hacerlo nos permitirá encontrar mejores opciones para actuar. En 1939, el técnico ruso Simon Kirlian descubrió la existencia del cuerpo energético. Al colocar un objeto sobre una placa fotográfica sometida a un fuerte campo eléctrico, obtuvo la imagen de una especie de halo colorado que se supone que es la manifestación física del aura o fuerza vital que rodea a todo ser vivo. Con todo, más interesantes resultan aún las expresiones artísticas de algunas culturas tradicionales, como los huichol o los aborígenes australianos. En sus alegres pinturas relacionadas con la ingestión de sustancias enteógenas o con una intensa actividad sobre los sueños y la ensoñación, se alude al cuerpo astral una y otra vez. Determinados procesos alucinatorios afectan al aura, que por otra parte puede percibirse en dichos estados visionarios de percepción alterada. Entre las numerosas aproximaciones a estos centros de energía encontramos los chakras, una palabra sánscrita que significa rodar o disco y que suele emplearse para referirse a los centros espirituales o centros de energía, los cuales la tradición hindú situaba en el cuerpo humano. El estudio de los chakras muestra que la causa de nuestro malestar puede ser no solo física, sino también energética. Aunque estamos encerrados en un cuerpo físico, somos algo más que un envoltorio de carne y huesos que simplemente utiliza sus 5 sentidos. El Ho'oponopono se apoya en la ley de atracción como fuente de todas las cosas. En física cuántica se ha descubierto que las partículas subatómicas desafían las leyes de nuestro mundo. Así, por ejemplo, varían su comportamiento cuando son observadas hasta el punto de que algunos científicos ya estudian si el estado de ánimo las afecta. Por lo tanto, vemos que cosas que parecían inmutables pueden variar con arreglo a ciertas vibraciones internas. Los físicos especializados en mecánica cuántica han descubierto igualmente que todo lo que forma parte del universo es energía, por lo que todos nosotros somos pura energía vibrante. La ley de la atracción nos dice que lo que vamos fijando en nuestros pensamientos, acabamos atrayéndolo a nuestra vida, y que nuestra frecuencia vibracional, es decir, las vibraciones que generamos, atraen frecuencias de la misma naturaleza. Una de las bases del método no es otra que atraer la atención hacia lo que nos corresponde, bien a través de nuestra liberación personal o con la eliminación de memorias erróneas. Gracias a la ley de atracción, vemos que todo está regido por la energía, porque todo está conectado, y tanto si lo queremos como si no,
atraemos lo que somos en el momento presente. ¿Cómo es posible que un método como el de Masaru Emoto con el agua, basado en las palabras, pueda ser eficaz? Hablamos de que todo es energía y de la existencia de distintas frecuencias vibratorias, por lo que en principio una simple palabra también puede emitir una vibración. Veamos la posibilidad de esta transferencia de energía a través de los experimentos realizados por Masaru Emoto en relación al impacto de las emociones sobre el agua. Los hallazgos de Emoto se basan en el poder de los pensamientos, que él observó que influían en la forma de los cristales de hielo. Al tener noticia de esto, los científicos convencionales pusieron el grito en el cielo, ya que era algo que escapaba a la lógica habitual, y Emoto fue duramente criticado. Sus experimentos consisten en colocar agua en varios recipientes y exponerla a diferentes palabras, dibujos o música. A continuación se congela y se examina la apariencia de los cristales resultantes mediante fotografías microscópicas. En las imágenes obtenidas aparecen formas geométricas de gran belleza en los cristales de hielo extraídos de agua influida por pensamientos y palabras positivos frente a la fealdad de los cristales del agua influida por negatividad. Según Emoto, el pensamiento humano, las palabras, la música y las etiquetas en los envases influyen sobre el agua y ésta cambia. Y si el agua lo hace, nosotros que somos agua en un más del 70%, deberíamos comportarnos igual. Es lógico que Emoto nos proponga aplicar su teoría a nuestra vida diaria para mejorarla, ya que había descubierto casi por casualidad que en el agua existe una memoria que reacciona a las palabras y a la conciencia de las personas. Emoto incluso llegó a tratar a personas con un agua que programaba llamada Ado, y posteriormente haría sus pruebas con el arroz y otras materias orgánicas aparentemente inanimadas para comprobar que se comportan de forma similar al agua. Cualquiera de nosotros puede vivir de forma sencilla una experiencia similar con las plantas de su casa, repetir nuestro pensamiento a la planta y comprobar su reacción. Resulta interesante, a modo de referencia, el impresionante ejemplo de los jardines de Findhorn, en Escocia, en donde 3 personas crearon un jardín en una playa, azotada por el viento, invocando las fuerzas de la naturaleza. Por otra parte, si nos acompaña un maestro tradicional de yoga, comprobaremos que antes de beber agua nos pedirá 2 vasos y que la pasará de uno a otro para despertarla o pranizarla. Dinamizaremos el agua de una botella pegándole una etiqueta en la que habremos escrito lo que deseamos obtener en la vida. Nos concentraremos en la botella y repetiremos en voz alta el texto de la etiqueta 3 veces, mañana, tarde y noche, durante 3 días. Al cabo de este tiempo, beberemos el contenido de la botella y empezaremos de nuevo. No se nos pide nada más y nada menos que dejemos de lado ciertas creencias que tenemos muy enraizadas, que salgamos de este mundo convencional para imaginar nuevas posibilidades. En la tradición hawaiana se considera que cada uno de nosotros es protagonista de su propia vida y que puede dirigirla con un poder interior que cuesta reconocer y aceptar. Se trata de pasar de una vida en piloto automático a otra en la que tomamos las riendas de todos los niveles. Solo con una nueva configuración o visión del mundo podremos actuar a partir de nosotros mismos y decidir cómo queremos que sea nuestra realidad. Retomando el tema del espejo, que refleja la realidad que aceptamos vivir, un reflejo borroso y sesgado, porque está repleto de falsas creencias, de las cuales resulta difícil desprenderse, se trata de programaciones que suelen transmitirse de una generación a otra, y que mientras no las soltemos formarán parte de nuestro inconsciente. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su interior y su realidad.
Los científicos nos recuerdan que la materia no es otra cosa que una forma más densa de energía, con una frecuencia vibratoria más baja. Frecuencias más altas se relacionan con lo positivo, como son los sentimientos de amor, gratitud y alegría, en tanto que las frecuencias bajas se vinculan a lo negativo, el miedo, la ira o la depresión. Todo posee su frecuencia vibratoria, pero los seres humanos somos capaces de elevar la propia a voluntad y así atraer circunstancias y personas de frecuencias más altas y positivas. En Hawái, China, Japón y otros países orientales, la energía es reconocida como un elemento constitutivo del cuerpo humano, por lo que el mismo tratamiento de las enfermedades es completamente distinto al occidental. La única manera de convertirnos en protagonistas de nuestra propia vida, en medio de toda esta danza de energías, es tomando distancia del espejo, decidir con total libertad qué queremos y de este modo enviar señales claras al universo. Frente al vacío interior, formado por todo aquello que nos negamos a aceptar, encontramos el exterior que se aferra a lo que conocemos y que está dentro del espejo, incapaz de salir hasta que empleamos el Ho'oponopono. Cuando nuestro ser finalmente despierta y se libera, decide tomar las riendas, pero necesita ser paciente para que una nueva imagen aparezca en el espejo. La anterior debe haber desaparecido totalmente. Como si de un gran puzzle se tratara, es necesario ir colocando las piezas poco a poco. Trabajar con las 4 frases del Ho'oponopono a modo de mantra es una buena ayuda a lo largo de este camino, pues nos da la fuerza necesaria para continuar, aun cuando se nos presenten situaciones negativas o el objeto de nuestros deseos tarde en manifestarse.